conversar con nuestro amigo Daniel Pou, quien, como ustedes saben, es un especialista en asuntos de seguridad. Y hay mucho de qué hablar en ese sentido, porque acaban de aprobarse dos legislaciones que tienen que ver con el tema. Por un lado, la ley de armas, como se le ha denominado, y por otro lado, la ley policial. Comencemos por la última, Daniel. ¿Cuál es la valoración que usted tiene sobre esta ley policial que ha creado tantas discusiones públicas? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de un tema así tan delicado y que tantas expectativas ha creado en la población dominicana. Yo siempre he dicho que las realidades no se modifican con leyes y mucho menos las instituciones. Y en el caso de la policía, siempre dije que llamar a esta ley como la ley de reforma policial era quizás demasiado pretencioso para los alcances que tiene una ley orgánica. Sobre todo una ley orgánica que en vez de reformar la policía, lo que debería es transformar la policía. Lo primero que esta ley, que ya está denominada como Ley 590-16, no tiene la capacidad suficiente para hacer grandes cambios en la policía. Partiendo de que es una ley que se ha producido sin proponer una nueva doctrina policial, es lo primero. No debemos confundir algunos enunciados que tiene la ley, pero que no transforman las estructuras cónsonas con los propósitos de los enunciados. Ese es uno de los principales problemas que tiene la policía. Yo creo que si en algo se puede salvar esta ley, es por la elaboración de los reglamentos. Esta ley debe de tener 21 reglamentos de aplicación. ¿Cuántos reglamentos? 21 reglamentos. Ah, no, pues entonces esa no la vamos a tener nunca. Y, no, porque aquí las leyes instituyen un reglamento y a veces hemos pasado 10 años. La de migración pasó para aprobarse el reglamento como 10 años, ¿no? Correcto. 12, creo. En 12. 12. 12. Y ahora la ley general de salario del sector público va a cumplir 3 años ahora. Y eso es de 3 años. 4 porque fue... No, pero fue al año siguiente. Sí. La de migración, cuando la presentaron, el equipo que formuló la ley, si mal no recuerdo, que estaba Baisever y un equipo bastante sólido, ellos la presentaron y propusieron el reglamento de aplicación de la ley. Y en la de salario hace 2 años que el presidente tiene el proyecto de reglamento. Mira, yo creo... Por lo tanto, un solo reglamento y no se promulga. ¿Cuántos reglamentos que tú dices? 21. Pero establece eso la ley. Sí. ¿Cuáles son los reglamentos? ¿Cuáles son algunos de esos reglamentos? Lo primero, el tema de escalafón. Tiene que tener el reglamento de escalafón, de retiro, el tema de los incentivos, el reglamento de lo que trata de manera específica las atribuciones por rango, que eso es importante. Tiene un reglamento para el tema de funcionamiento de asuntos internos, que por cierto es uno de los elementos más complicados y complejos y que promete menos transparencia en la policía, la manera en que se ha concebido el Departamento de Asuntos Internos, que ahora según el artículo 15 de la nueva ley orgánica, el Departamento de Asuntos Internos va a estar integrado por diversas comisiones y lo dirigirá el Inspector General de la Policía, que a su vez de tener que inspeccionar en términos generales la funcionalidad de la policía, también va a tener asuntos internos y me parece que unas 5 subcomisiones que tienen que ver con... Es todo un galimatías complicado. Pero Daniel, todos esos reglamentos, tú dices que son 20, yo todavía no lo entiendo. Dije que son 21. 21. 21, sí.
Pero entonces fue para que no se aplicara ninguna reforma, que se hicieron todo eso, se puso tanta condición de reglamentaciones. Lo que sucede está que Puede hacer un reglamento general, uno, pero No. 21 reglamentos. No, mira, lo que sucede está que el tema de aplicación de la ley orgánica de la policía es complejo y es complicado. Es complejo y complicado porque en la policía siempre ha habido mucha discrecionalidad. Hay muchos casos donde determinadas situaciones contemplan, valga la redundancia, casos excepcionales. Y además, la policía, por la cuestión de todos los departamentos especializados que tiene una cantidad de departamentos especializados, pues necesita los reglamentos específicos de aplicación. Pero bueno, en sentido general, ¿esta ley tiene aspectos positivos o no? Mira, yo le veo algunos aspectos positivos a la ley. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no hay garantía de que estos aspectos positivos se apliquen. Porque la policía seguirá bajo la tutela del Consejo Superior Policial, que todo el mundo sabe qué ha sucedido siempre con el Consejo Superior Policial. Que son jueces y partes. No tan solo que son jueces y partes, que primero que las dos instancias que tienen que ver con el gobierno de la seguridad y el sistema de justicia están en minoría, solamente son 2 personas, el ministro de Interior y Policía, que nunca ha tenido vocación de dirigir la policía, y la Procuraduría General de la República, que si vemos la hoja de asistencia del procurador al Consejo Superior Policial, notaremos que casi no va. muy pocas veces asiste. En esta ley ¿Pero quién podría entonces dirigir la Entonces, policía? ¿cuánto integran el Consejo? 8. ahora son 9 con el consultor, 8 con el consultor jurídico de la policía, pero solamente 7 tienen votos. De esos 7, 5 son policías y 2 no son policías. Ya. O sea, Ya. ahora, ¿Pero qué otro órgano pudo haber dirigido la policía? mira, lo que sucede es el ámbito que se le confiere al Consejo Superior Policial. Porque el Consejo Superior Policial, para mí, el único sentido que tiene son las atribuciones de administración de la funcionalidad de la policía. Pero ahí hay elementos que incluso podrían tildarse de inconstitucionales en ese aspecto, como determinar hasta qué punto una falta transgrede los límites de lo penal o no. No es el Consejo Superior Policial que debe estar facultado para eso. Son los tribunales de la República. O sea, si inmediatamente un policía, un miembro de la Policía Nacional, comete una falta, ¿verdad? A quien hay que poner para ventilar el nivel de la transgresión, si llega a lo penal o a lo disciplinario, sería a un juez. Porque el Consejo Superior Policial no es un tribunal especializado. Hay situaciones de esa naturaleza. Sí. El otro problema es que han delegado en el presidente de la República, como si no siempre hubiera sido así, el nombramiento del director de Asuntos Internos, que ahora va a ser el inspector general de la policía, los directores regionales de la policía. O sea, se han formalizado una serie de prácticas que ya prácticamente de manera fáctica siempre se habían dado. Hay un artículo, hay un problema de garantía de transparencia de la policía, donde se habla, esto es un caso que llama mucho la atención, que cada 6 meses la policía debe de rendir un informe al defensor del pueblo o tan pronto el defensor del pueblo requiera un informe de la policía. Yo creo que lo justo hubiera sido que en el caso de violaciones a la ley, la policía inmediatamente debe notificar al Y defensor le da un del plazo pueblo. de 6 meses. No, o sea, debe hacerse con un ritmo, un intervalo de 6 meses de tiempo. O sea que si el Son informes defensor regulares. del pueblo somete un proceso ahora,
¿Qué pasó? ¿Tiene que esperar 6 meses para el siguiente? No específicamente, porque le da la prerrogativa al defensor del pueblo. El problema es que debe fluir de la policía hacia el defensor del pueblo una información continua. O sea, no me explico por qué hay Pero que el esperar. plazo de 6 meses, ¿para qué? Para que Para que responderle. No, sencillamente para rendir informe. O sea, el defensor del pueblo tendrá 2 veces al año Un informe de la policía. un informe de la policía de las faltas Más cometidas. cuantas veces lo requiera. Más cuantas veces lo requiera. ¿Pero eso qué tiene de malo? Eso tiene de malo que no produce un flujo de información al defensor del pueblo de manera continua. Pero la policía no puede estar todos los días informando. Pero no estoy hablando de que esté todos los días, por lo Sobre- menos, sí, por lo sobre- menos sobre mensuales. faltas. ¿Por qué? Porque cuando el defensor del pueblo venga a enterarse de una situación que perjudica a un policía o un ciudadano, habrán transcurrido 6 meses. Bien, hay algunas disposiciones de la ley que reducen, por ejemplo, la cantidad de generales, Sí. cosa que se había estado reclamando durante un buen tiempo. Que algunos oficiales de la policía en retiro dicen que es inconstitucional porque tienen la idea cesárea de que el presidente de la República tiene autoridad y a pesar de la Para ley pasar por orgánica encima de todas para las pasarle leyes. por encima todo. Sí. Eso es una idea cesárea que prime en la policía. Pero es correcto esa decisión que se incorporó en la ley, Eh, de lo- reducir la cantidad de generales. Claro, claro. Correcto. Y la ley actual, en su promulgación, habla de un plazo de 2 años para reducir la cantidad Pero de eso generales. estará sujeto seguro a un reglamento. Eso A uno de los reglamentos. No, no queda definido en la ley. Hay muchas cosas que no quedan definidas en la ley. Por ejemplo, ¿cómo la ley establece qué condiciones prevé la ley para elegir al director general de policía, que sería el actual jefe de la Policía Nacional? Nada, una cantidad de años en servicio, 25 años en servicio, pero no pide capacidad de hoja de servicio, méritos acumulados. O sea, sencillamente es un problema cronológico, algo que yo veo bastante mal. Una persona para ser designada como jefe de la policía debe tener un aval de estudio, de hoja un de rango de servicio. general, ¿Eh? a un rango equivalente a lo que un Sí, general. o sea, hoy en día. la ley no Ya. califica, y no tan solo en el caso del director general de la policía, sino en los casos donde se producen determinados ascensos, no toma en cuenta la calificación del oficial. Ya. Pero esa disposición podría ayudar a reducir los grupos policiales que viven en pugnas permanentemente y a los que se le ha atribuido gran parte de los problemas que tiene esa institución. Yo no lo creo, porque mientras exista el criterio de discrecionalidad para proponer que un oficial de la policía sea el director general de la policía, seguimos siempre con la misma luchita, la misma batalla que se produce dentro de la Y policía. va a depender por- siempre del Poder Ejecutivo. Por otro lado, la ley ha establecido medidas que prohíben que un policía o un oficial de la policía pueda ejercer algunas funciones que se consideran contradictorias con el tipo, que podrían afectar la idoneidad de las decisiones Sí. de los policías. De manera que ahora los policías no podrán ser vendedores de armas, tener empresas de vigilantes, tampoco podrán ejercer, algunos son abogados, médicos. No, mira, en la policía el principal problema se da es con los que tienen empresas de venta de armas, compañía de vigilancia y los que son abogados. O sea, hay que saber que un policía... Abogados en ejercicio. Sí, abogados que postulan en los tribunales de la República y todo. Hay que saber qué ventajas le puede dar a un policía Ser abogado. el ser abogado y sobre todo en materia penal. Llevar casos. Sí, Llevar casos uno de los que están- principales problemas es que a veces el mismo policía abogado tiene en sus manos la investigación del caso penal cuando él representa a una de las partes civil constituidas o la O lo defensa buscan justamente después porque ha sido parte de la investigación. de la investigación, correcto. O sea,
Esto es un problema bastante... Entonces es correcto lo que dispone la nueva ley. correcto. Sí, Pues estamos encontrando elementos positivos. eso es correcto. Lo que pasa está que hay que saber que se pueden utilizar muchos subterfugios para que, si bien el oficial no aparezca en primer plano, sea Sí, pero ya esto es un abogado avance, litigante ya esto es un en segundo avance plano. que podría ser tomado Sí, eso es un avance. un precepto legal. Mira, yo Pero dice, hay alguien interpretan, el litín titula hoy que los policías no podrán hacer otros trabajos. O sea, aparentemente se interpreta que ningún tipo de empleo adicional. sí, habla solamente de la docencia universitaria, Solamente la docencia, como los jueces. actividades culturales, etcétera. Como sí, los jueces. como los jueces. Y los legisladores creo que también. Correcto, y Solo la los docencia. legisladores. Ahora, Entonces, el problema se da en que muchos policías que no pueden sobrevivir con el sueldo que ganan, tienen un colmadito. no tan solo tienen un colmadito, trabajan como seguridad en Sí, empresas, en discotecas, en asuntos de alquiler de vehículos. y a pensicariato lo hemos encontrado. Son choferes de carro público y de motoconcho. Y de motoconcho. Sí. Bueno, pero hay que suponer que una vez Es esta decir, ley... pero espérate, no van a poder ser ya choferes La ley de se lo carro, prohíbe. ni de motoconcho, ni empleado un colmado, ni vigilante en ningún lado. No lo podrán. pero la ley- Ninguna actividad. la ley se lo ¿Y prohíbe. cómo le van a suplir a la gente que tiene? Bueno, ese es el tema, eso a es lo los que viene policías ahora. que dependen para vivir de un empleíto o de un picoteo de eso? Sobre pues? todo los policías honestos. Sí. Eso Sí, es lo que Porque hay tiene. muchos que no lo necesitan. Que no lo necesitan. Saben cómo encontrar recursos. Sí, pero dentro sin de la todas policía. estas facilidades que tienen hoy, es muy difícil encontrar cómo sobrevivir con los sueldos que tienen. Se supone, y me gustaría conocer su opinión al respecto, que ahora la medida que se corresponde con carácter de urgencia es un reajuste general y sustancial de los ingresos a los policías de manera legal, oficial, por Mira, parte del Estado. Hay dos temas que a mí me preocupan. Porque si bien los policías de a pie, esos que nosotros nos encontramos en la calle, a veces con el rostro lánguido, bajo el sol, que andan patrullando nuestras calles, han sido históricamente maltratados bajo un régimen de servidumbre. Hay que saber que en la policía ha habido una élite que ha sabido granjearse una serie de beneficios utilizando el famoso sistema del especialismo. Eso es uno de los elementos preocupantes. ¿En qué consiste el especialismo? Y eso le va a resultar paradójico a mucha gente. En que un coronel de la policía, que vamos a poner, gana 25,000 pesos, puede tener ingresos de hasta 80,000 pesos por un especialismo. O sea, más de 3 veces su salario base. Eso es un tema que la policía, dentro de los reglamentos, va a tener que resolver. ¿Por qué? Porque eso ha creado en la policía una disputa interna histórica por los especialismos. Cada vez que llega un jefe de la policía, hace así y busca a sus seguidores, aquellos que le son ¿Pero y qué se fieles. podría esperar en una ¿Y qué pasa? institución? Espérate. Y entonces ¿Qué hace? les asignan esos especialismos para que muchas veces el individuo ni siquiera tiene ningún curso Es decir, especializado. es una manera hacerle artificial de elevarle su pero salario. ¿qué? Y lo peor de eso es que ese sueldo de especialismo, que puede ser 3 y 4 veces el sueldo base del rango, Ajá. es tomado... ¿Tanto? Un coronel de 25,000 pesos, que tenga como sueldo 25,000 pesos, puede tener un especialismo que pague 80 o 90,000 pesos. ¿De verdad? De verdad. Ejemplo. ¿Eh? Un ejemplo específico de... Por ejemplo, esos que llevan a AMET. Un oficial de la policía que está destinado en AMET ya inmediatamente cobra un especialismo. Y ese especialismo, pues, Pero ¿qué sencillamente- se podría esperar, Daniel, en una institución donde han predominado unos salarios tan miserables como el caso de la policía? Nosotros estamos hablando que un teniente de la policía, un oficial de la policía, gana menos de 15,000 pesos Bueno, mensuales. Participación Ciudadana dijo ayer que sin dinero no había reforma Pero totalmente. Entonces, ¿qué se podría esperar? Se la han ingeniado para sobrevivir. Mira, lo primero que yo... porque yo abogo es porque se dignifique la carrera policial. Pero claro. Es cierto que un policía de 7,000 pesos le puede servir a cualquiera menos a la ley y al Estado de Derecho. Le podrá servir
a la gente que tiene casas de apuestas, cualquiera, al que pueda dar algo. aquel que pueda darle algo. Eso es lo primero. Lo segundo, yo le pedía al señor presidente, y lo hice aquí en este programa desde hace mucho, que para aplicar esta nueva ley había que hacer una auditoría de recursos de la policía, o sea, de recursos humanos y de recursos materiales. Todo el mundo sabe la cantidad de vehículos de la policía que están distraídos en manos de particulares y de oficiales de la policía en retiro, que incluso muchos de los mejores vehículos que tiene la policía están en las manos. El otro problema es la nómina de la policía. La nómina de la policía tiene 36, 37 mil personas. El actual jefe de la policía llegó a reconocer que habían 7.500 policías que estaban en servicios particulares y 2.300 policías que no se sabía dónde estaban. Perdidos, o sea que habían 10.000 de los 36.000 que no están ahí. Pero se resuelve con una labor administrativa eficiente. Bueno, correcto, pero por eso yo pedía una auditoría de recursos humanos, para saber de qué tamaño realmente es la policía. Porque ahora mismo aplicar, por más reglamento que hagan, aplicar esta ley sin saber qué es cómo está compuesta la policía, por quiénes están integradas, por quién está integrada la policía, no tiene ningún sentido. A mí, mira, en todo esto yo veo esta ley como otros recursos administrativos que intenta darle un poco más de racionalidad a la policía. Hay una cosa un artículo que llama mucho la atención, que intenta salvar un problema de la policía, y es el artículo 143 de la nueva ley. Y es el artículo que establece que con la implementación de programas que diseña el Ministerio de Interior y Policía, la policía iba a empezar a tener un acercamiento con la ciudadanía. No lo reconoce, pero me imagino que el propósito es recobrar la confianza, una relación de confianza mutua entre policía y ciudadanía. Y esto no explica cómo lo hará, sino que lo condiciona en función de que el Ministerio de Interior y Policía, que hasta el día de hoy, el Ministerio de Interior y Policía no ha podido implementar un solo programa ciudadano de prevención de delito y violencia, pues diseñe estos programas. Bueno, pero la policía, la ley no satisface las expectativas de una policía más comunitaria, más vinculada a la... No la satisface, porque incluso en la misma ley lo que hace es que se calca de la ley que se acaba de derogar el mismo concepto de la policía comunitaria, y la policía comunitaria sigue siendo un departamento administrativo de la policía, no es una filosofía policial. No es una política. Entonces, entonces, lo que llama la atención de todos estos aspectos que intentan ser innovadores es que no dicen cómo se van a implementar. O sea, eso queda en una suerte de limbo. Deleguen el Consejo Superior Policial, que ustedes saben que es un organismo... Sí. ¿Y cómo tú vinculas esta ley con la ley de armas? Bueno, la policía, pues, dentro de lo que establece su directriz funcional, pues tendrá que tomar en cuenta que el tema de las armas en República Dominicana empieza a ser regulado por una nueva ley. Tendrá que capacitarse a la policía para que observe la aplicación de la ley y, sobre todo, la policía tendrá que empezar a tener un peso más específico en lo que es la regulación de armas. Ustedes saben que los policías tienen por consabido que todo el que anda con una pistola por la calle exhibiéndola o es un jefe o tiene todos sus papeles en regla. Pero hay que saber que la nueva ley de armas va a establecer restricciones muy específicas sobre la exhibición de armas de fuego, portación de armas de fuego y tenencia de armas de fuego. O sea, la policía será un instrumento que deberá jugar un papel importante en la aplicación de la ley de armas. ¿Y la ley de armas puede ser más satisfactoria a tu juicio? Sí, mira, la ley de armas que inicialmente se presentó, que respondía a un modelo de Naciones Unidas,
En ese trayecto de casi 7 años que recorrió entre ambas cámaras legislativas, indiscutiblemente se le drenó mucho de la fortaleza que tenía en cuanto al tema de la prevención y de las normativas y requisitos que se establecían para otorgar los permisos de armas de fuego. Todo el mundo sabe que había mucha presión de las empresas, de las armerías, sobre los legisladores, que muchos legisladores están muy comprometidos y están muy comprometidos con esas empresas de armería, y pues de la ley original va a quedar cerca de un 30% en lo que se refiere a las restricciones. Bueno, Daniel, hay un tema que no se puede obviar de la ley policial, en qué quedó se queda más clara la dependencia en la investigación del Ministerio Público, de la policía. Sí, bueno. ¿Se avanzó en eso? Ahora en el tema de investigación se le añade un nuevo ingrediente, y es que el responsable del departamento, del DICRIN, tiene que contar para ser nombrado con el visto bueno del Procurador General de la República. Esto indiscutiblemente, todo el mundo sabe que la Procuraduría deberá tener unos nuevos parámetros para la recomendación, muchas gracias, para la recomendación del oficial que le corresponde el puesto, pero también esta posición tendrá que pasar por el sedazo del Consejo Superior Policial, donde la representación del gobierno de la seguridad queda fundamentalmente en manos del Procurador General de la República y el Ministro de Interior y Policía. Entonces, hay una serie de inespecificidades en esta ley que en un momento determinado podrán dejar en un limbo los procesos de formulación de propuestas del Consejo Superior Policial. Una de las cosas que me llama a mí mucho la atención, hay muchas imprecisiones, y no creo que esto tenga que ver con la supuesta inconstitucionalidad que le quieren atribuir a la ley. Hay otro problema también que es fundamental, el tema de los derechos de la policía. En esta ley no hay ningún mecanismo que garantice los derechos de los policías. Y es una de las cosas por las que yo siempre he abogado. Usted no puede tener un policía que sea representante de la ley y que no tenga... garantizando los derechos de los ciudadanos cuando él dentro de su institución no tiene derechos garantizados. De hecho, esta ley ratifica el orden vertical que ha conducido a un esquema de servidumbre en la policía hasta nuestros días. Bueno, en resumen, finalmente, esta ley aparentemente te deja tan insatisfecho como la ley de reforma anterior, la que dictó el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Cuando se salvaron dos artículos. ¿2003 fue? ¿En qué año fue? Esa ley fue introducida en el 2000, a principios del 2002, y fue aprobada en el 2004, en inicio del 2004. 2004. Para esa ley salvó 2 artículos de las propuestas, porque tú recuerdas que Flaxo hizo una propuesta alternativa a la del Poder Ejecutivo, y la misma Finjo también hizo aportes interesantes, y a final de cuentas la nueva ley salvó 2 artículos, que fue la supresión de los tribunales de jurisdicción especial de la policía, porque se encontraba en conflicto con el nuevo Código Procesal Penal. O sea, en aquel tiempo, toda persona que tenía un conflicto de penal que involucraba a un policía tenía que ir a un tribunal de jurisdicción especial que estaba compuesto por policía y tribunales. Por policía, para juzgar a los policías. Policías. Bueno, eso fue un paso avance. Eso fue, y el otro paso fue que se prohibía transferir oficiales superiores de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para ocupar la jefatura de la policía. Un poco la policía. Sí, respetaba por lo menos un poco la carrera. Pero dejó muchísimos ámbitos vacíos, igual, y pasa lo mismo ahora. Mira, pasa lo mismo en cuanto a que hay aquí una serie de prerrogativas
con ese viso de presidencialismo, donde el presidente de la República, a final de cuentas, puede tomar muchas decisiones que rompen la racionalidad de la carrera policial. Para comenzar por ahí. El otro aspecto es que no hay mecanismo de garantía y transparencia de control en el funcionamiento de la policía. Yeah. Realmente la ley deja esto en Belén con los pastores, definitivamente. Bueno, tenemos que agradecerle mucho a Daniel Pou, un experto, un especialista en seguridad ciudadana, en seguridad pública, por su compañía de esta mañana. Vamos a despedirlo con este cafecito Santo Domingo. Tenemos otras 2 entrevistas aquí pendientes ya, una con Begoña Sala y Franklin Holguín, de ejecutivo del grupo Pentacid, y la otra con el presidente de Air Europa, el señor ciudadano español José Pepe Hidalgo. Bueno, Salud. Gracias.